Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Contentos? ¿Bendecidos? Amén, ¿verdad? Es hermoso poder estar un día más alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Así que vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios. Señor, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque nos permitiste ver la luz de un nuevo día y tus misericordias son nuevas cada mañana. Señor, venimos delante de ti, nos venimos a sentar a tus pies para recibir la instrucción que tienes para cada uno de nosotros. Gracias por ser nuestro mejor ejemplo a servir, Señor, a seguir. Gracias, Señor, porque tú siempre has tenido cuidado de cada uno de nosotros. Gracias por la vida de cada uno de los servidores que están aquí y de los hermanos que se están preparando para el servicio. Sabemos, Señor, que tú cada día nos vas capacitando, nos vas formando, Señor, y que es una larga carrera la que nos espera, pero por favor ayúdanos para podernos parecer cada día más a ti. Pongo mi vida en tus manos, Señor, para que seas tú el que hable hoy a través de mi vida, Señor. Gracias te damos, recibe toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema que hoy voy a dar es modelando el servicio a nuestros hijos. El orden en la familia y todo lo que es la familia, como ayer hablábamos, son temas bien importantes. Y dentro del orden en la familia también hay una parte que es el servicio. Como hijos de Dios debemos de tener la disposición en nuestro corazón, el anhelo de servirle a Dios. Muchas veces cuando estamos en esa etapa donde nuestros hijos son pequeños o están en una edad donde demandan demasiado de nosotros, preferimos muchas veces decir, no puedo servir porque no tengo tiempo. No puedo servir, a veces oímos jóvenes que dicen, ahorita yo no puedo servir porque tengo mucho que hacer en la universidad, mucho que hacer en la escuela, pero después voy a servir. Y después se dan cuenta que terminan la carrera, empiezan a trabajar y tampoco tienen tiempo. No, ya después, ya cuando me case. Se casan y dicen, no, es que ya no tengo tiempo porque ahora tengo que atender a mi esposo, es una nueva etapa. Y después vienen los niños y dicen, no, pues ya que crezcan mis hijos, luego ya llegan los nietos. Y bueno, la cosa es que nunca se le sirvió al Señor porque siempre hubo algo más que hacer, siempre pusimos algo antes que el servicio a Dios. Servir a Dios es un privilegio, hermanos, de verdad. El poder servirle a Dios debemos de darle gracias a Dios porque es Dios el que nos llamó. No es que nosotros, sino es Dios el que nos llamó, es Dios el que habiendo tantas personas, Dios puso sus ojos en nosotros. Cuando realmente nosotros somos inútiles, ¿verdad? ¿Qué hay de nosotros que no nos haya sido dado por el Padre? ¿Qué sabemos nosotros que no se haya sido enseñado? Todo es de Él, por Él y para Él. Entonces, nosotras como mujeres, como padres, debemos de modelar el servicio a nuestros hijos. Y bueno, el ser madre me ha permitido experimentar ese tipo de servicio que Jesús nos enseñó. Porque el servicio empieza desde nuestra casa, el servicio empieza desde nuestros hijos, ellos son nuestros primeros discípulos, son nuestras primeras ovejitas y de qué manera estamos modelando el servicio para con nuestra familia. Filipenses 2:3, se los voy leyendo y dice así, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es Señor, para gloria del Dios Padre. El Hijo de Dios no consideró el ser igual a Dios y Él se humilló. Y nosotros celebramos esto y le damos gracias a Dios y le damos gracias a Jesús porque Él nos dejó ejemplo. Gracias a Él que dijo, estoy dispuesto a despojarme de todo esto y hacerme hombre para ir a servir. De tal manera que estuvo dispuesto a dar su vida por cada uno de nosotros. Jesús no vino para enseñorearse, Jesús vino para servirnos. Nosotros debemos enseñar eso a nuestros hijos. Como padres, Dios no nos puso para estar enseñoreándonos de ellos, sino estamos para servir a nuestros hijos. Estamos para servir a los hermanos en la iglesia. ¿Sí? Dios vino a esta tierra para servirte a ti y para servirme a mí, para servirle a nuestros hijitos. Y eso es algo que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos desde pequeños. A veces ellos dicen, es que ¿por qué te la pasas en la iglesia? Es que ¿por qué estás cambiando pañales de otros niños? Oye, es que ¿por qué tenemos que llegar tan temprano? Y debemos de enseñarles a nuestros hijos para que ellos no estén creciendo en una competencia con Dios o con el servicio, sino que ellos sepan que fuimos creados para la gloria de Dios y que hemos recibido tanto de Dios, el regalo de la salvación, que lo menos que podemos hacer es servirle. Es lo menos que podemos hacer. El ejemplo del servicio es Jesús y decirle, mira mi amor, así como yo estoy sirviendo a los demás, Jesús vino a servirme a mí, pero no solo a mí, Jesús vino a servirte a ti. Y va cambiando el pensamiento de nuestros hijos. Jesús vino a esta tierra y siempre estuvo dispuesto a servir. Y Jesús nos hace el llamado a que sigamos sus pisadas, a que sigamos su ejemplo. Marcos capítulo 10, versículo 42. Dice así, ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate a muchos. Ahí tenemos un ejemplo claro donde también debemos de enseñarle a nuestros hijos a través de la palabra y enseñarles que así como Él vino a servir y no a enseñorearse, a tal grado que dio su vida por nosotros, que nosotros de la misma manera debemos de llevar una vida de servicio todos los días, modelando a nuestros hijos el servicio al Señor, empezando en el hogar, porque a veces somos un poco desordenados. En la iglesia servimos con mucho amor, en la iglesia servimos con mucho ahínco, pero en la casa, como madres, nos pesa darles a nuestros hijos un café, hacerles su comida, planchar la ropa de nuestro esposo, y no estamos modelándoles un servicio correcto. Ellos deben de ver que el servicio empieza en casa y que desde casa estamos sirviendo. En la escuela, que nuestros hijos sepan que pueden servir a otros, que en el trabajo estamos sirviendo a otros. Somos siervos del Señor. Somos siervos del Señor Jesucristo, y que ellos vayan creciendo con ese ejemplo que ven en nuestras vidas, y que ellos vayan aprendiendo que para que un día Dios pueda usar sus vidas, ellos deben de estar dispuestos a servir,
a servir y no querer siempre tener los mejores lugares. Por lo regular, cuando nosotros empezamos en el ministerio, yo recuerdo, yo empecé a servir desde muy pequeña en la iglesia en el área de los niños y era muy chiquita, entonces lo único que me dejaban era pues dar los colores, sacar punta, darles el material y me sentía contenta, me sentía útil de estarle sirviendo a otros. Mi abuelito era el pastor y yo me acuerdo que mi abuelito me ponía ejemplo, era una iglesia muy pequeñita. En esa iglesia pues todavía no había un grupo de limpieza, él llegaba el día domingo y llegaba a lavar baños y llegaba mi abuelita a barrer la iglesia. Éramos los primeros en llegar y los últimos en irnos. Y nos ponía a servir y yo me acuerdo que mi abuelito me decía, hija, ¿no quieres servir? Mira, hay que servirle a Dios porque Dios ha dado tanto por nosotros, nos dio el regalo de la salvación que lo menos que podemos hacer es servirle. Y ellos modelaban en mi vida el servicio. Aprendí a servir desde pequeña y así fuimos desarrollándonos en diferentes áreas. Cuando Dios llama a mi esposo al pastorado y empezamos a servir, pues ahí también nuestros hijitos iban con nosotros. Pues cuando son bebecitos ellos no pueden servir, ¿verdad? Pero son parte, ellos ya van viendo que papá, que mamá están sirviendo y de qué manera estamos sirviendo, si con amor, con humildad o enseñoreándonos de los demás. Porque tenemos ejemplo y nuestro ejemplo es Jesús. En Marcos 8:34 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús, Él se hizo como nosotros, Él se humilló, Él nos sirvió. Nosotros debemos de ser humildes y debemos de tener ese corazón para servir. Y servir no solo a los que nos caen bien, servir no solo a los que obedecen, servir no solo a ese hermano que es fácil de amar, no, también servir al hermano que nos menosprecia, servir a aquel que cuando llegas te pone una mala cara y que tú estás como Ujier con una gran sonrisa, le quieres dar la mano y te voltean a ver, buenos días. Y se pasan, ¿verdad? Pero servir siempre dispuestos a ser humillados delante de Dios y sin querer estar recibiendo el aplauso, el agradecimiento de alguien, sino sabiendo a quién le servimos y para quién estamos sirviendo. Enseñar a nuestros hijos no solo a servirnos entre nosotros como familia, sino servir al perdido, servir a los más necesitados, enseñarles desde pequeño lo que dice Hechos 20:35, que es más bienaventurado dar que recibir. Y empezar a usar esos principios en nuestros hijos desde pequeños, con los adolescentes, con los jóvenes, la edad que tengan tus hijos, cuando ellos te digan, pero ¿por qué mamá? ¿Por qué papá estás sirviendo a Dios? ¿Por qué siempre andas ayudando? Bueno, porque sabes que es mejor dar que recibir. Y tenemos ejemplo, en todo nuestro ejemplo siempre es Dios y es Jesús. Debemos enseñarles a nuestros hijos a despojarnos de nuestro yo, a dejar de estar pensando en lo que yo necesito, en lo que yo quiero, quién está dispuesto a venirme a servir, quién está dispuesto a venir a darme, sino todo lo contrario, enseñarles a nuestros hijos que siempre estén ellos dispuestos, disponibles y viendo de qué hay necesidad. Apenas en estos días hemos estado conociendo a los hijitos del pastor David. Y yo ayer dije, su vida me bendice, y así es. Yo estaba viendo a David el primer día y llegó, y ella andaba con los cables y andaba ahí ocupadito, platico con Abby, me bendice su vida y vemos que son niños que están creciendo en la iglesia en una vida de servicio. Pero recuerdo hace muchos años cuando conocíamos a otro tipo de pastores, donde los hijos de los pastores estaban enseñados a enseñorearse, que ahí se hace lo que el hijo del pastor diga.
O sea, el hijo del pastor jamás lo van a ver barriendo o levantando algo que está mal puesto. No, ellos están sentaditos y tienen a su alrededor personas que les están sirviendo. En algún momento escuché a un niño cómo le hablaba a los servidores y el niño le decía, levántame el vaso. Y le daba el vaso. Y volvía a tirar el vaso el niño y volteaba y le decía, ¿qué no ves? Levántame el vaso. Ay, yo lo vi y dije, qué grosero. Y estaba viendo la actitud del niño, ¿no? Y después de un rato voltea a ver al servidor y le dice, ¿sí sabes quién manda aquí? Aquí manda el apóstol. Y el apóstol es mi papá. Y el apóstol es el dueño de la iglesia. Y si no haces lo que yo te digo, te voy a acusar con el apóstol. Porque después del apóstol soy yo. Eso es lo que les enseña. Ese no es el ejemplo de Jesús. Jesús vino para servirnos. Él se humilló. Entonces, ¿de qué manera estamos modelando el servicio a nuestros hijos? A veces hacemos lo mismo en la casa, ¿verdad? Con un autoritarismo, humillando a nuestros hijos, queriendo que nos sirvan en todo tiempo. Y nosotros no tenemos tiempo para servir a nuestros hijos. Necesitamos enseñarles a nuestros hijos que debemos de dejar de pensar en nosotros y debemos de tener un amor por servirle a los demás, empezando por nuestros familiares, nuestros amigos más cercanos y hasta la gente olvidada, esa gente que nadie la quiere ver, los pobres, la gente que no tiene casa, los ancianos que se quedaron solos. Y llevarles la palabra de Jesús. En casa nosotros a veces les decimos a nuestros hijos, oye, así como eres de atento con tus amigos, así deberías de ser de atento con tus hermanos. Porque estás con tu amiguito y los invitamos a la casa. No, hombre, miren, ponen la mesa, les sirven la comida, bueno, casi les quieren dar de comer en la boca. Y Dani y yo, mi esposo y yo estamos así, ¡wow! ¡Qué serviciales! No, hombre. Pero se ven los amiguitos, se quedan los hermanos y el hermanito le dice, oye, fulanita, ¿me pasas una cuchara? Párate, yo no soy tu sirvienta. ¿Y saben qué les decimos? Eres un hipócrita. Eres un hipócrita. Porque estás dispuesto a servir a los demás. Pero a tu prójimo, que es tu hermanito, no le estás dispuesto a servir. Y a servirle con amor, sin quejarte, sin estar alardeando. Pero nosotros somos los que debemos de enseñarles a nuestros hijos y modelarles lo que es el servicio a Dios. Todo el tiempo estamos sirviendo y nuestros hijos deben de saber que su vida debe de ser una vida de servicio. Aprender a despojarnos de nosotros mismos y a estar sirviendo. Porque ¿quién es nuestro ejemplo? Jesús. ¿Quién? Jesús. Él es nuestro ejemplo. Debemos de saber que mientras estemos aquí en la tierra, nunca vamos a llegar a tener un servicio perfecto, ¿verdad? Nunca vamos a alcanzar la perfección en ningún área. Nuestro servicio a nuestros hijos nunca va a ser suficiente. El servicio en la iglesia nunca va a ser suficiente, nunca va a llegar a una excelencia. Y debemos de darle gracias a Dios por esto también, porque ahí nos lleva a tener siempre una dependencia de Él y saber que sin Él nada somos y que necesitamos de su gracia para poder servirle a nuestros hijos y necesitamos de su gracia para poder servirle a mi esposo y necesitamos de su gracia para poder servirle a nuestros padres, a nuestros hermanos y aquí en la iglesia. Necesitamos de Él. Un hombre dijo este mensaje: si el cristianismo fuera solo un gran y radical maestro llamado a la obediencia sacrificial de los discípulos radicales, no sería una buena noticia, sería otra ideología, otra filosofía, otro programa de mejoras morales.
Si el nacimiento de Dios solo significaba que un hombre apareció en la escena de la historia para llamar a otros a ser sus sirvientes, no sería una buena noticia. Lo que necesitamos es alguien que puede perdonar nuestros pecados y rescatarnos de la culpa y la muerte y la ira de Dios, y que pueda darnos una nueva vida con el poder de morir unos por otros en el servicio del amor. La buena noticia del nacimiento de Dios es que el llamado radical al discípulo cristiano no es un llamado a servir a Jesús, sino a ser servido por Jesús mientras servimos a los demás y somos rescatados por Él de la muerte. La vida cristiana es una vida de servir a otros en la fuerza que Él provee como nuestro siervo. Es amar a los demás con el amor que nos da como nuestro siervo. Es sacrificar y sufrir con la esperanza, la alegría y la paciencia que Él nos da como siervo nuestro. La vida cristiana es caminar en la sombra de nuestro Rey siervo. Qué hermoso. Yo cuando leí esto dije, qué bonito, qué bonitas palabras. Pero los primeros versículos que leímos de lo que dice la palabra de Dios es más hermoso que esto. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Muchos de nosotros solo estamos pensando qué es lo que quiero para mí, qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo quisiera que los demás hicieran para mí, en lugar de estar pensando en qué puedo hacer por los demás, cómo puedo servir a los demás, de qué manera puedo ser útil en las manos de Dios. Y todo eso, írselo enseñando a nuestros hijos día a día. Marcos 10:45 dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este versículo es de los versículos que en mi vida ha marcado de una manera muy fuerte. Cuando realmente entendí lo que era el servicio a los hijos, cuando el Señor empezó a ordenar mi mente, mi corazón a través de su palabra, no de métodos humanos, sino a través de su palabra, a confrontarme del desorden que había en mi vida, uno de los puntos que a mí más me sacudió fue el servicio a mis hijos. Porque a veces yo me sentía cansada, me afanaba, y lejos de disfrutar, la verdad era, dentro de mí había como una queja. Y cuando el Señor me habló en este versículo, que para mí era muy conocido, desde pequeña lo conocía, pero en algún momento Él habló a mi vida en cuanto al servicio, de cómo Él vino a servirnos a nosotros por amor. Fue tanto su amor y su disposición a servirnos que dio su vida. Y me acuerdo que entre muchas pláticas con la pastora Vicky, ella un día me dijo, ay, tus hijitos amados. Pero me lo dijo de una manera que nunca nadie me lo había dicho, pero yo sé que no fue ella, fue Dios. Y yo dije, mis hijitos amados. Me dijo, son una gran bendición tus hijitos, Paola. Me dijo, tienes una gran bendición en tu casa. Yo entré y me dije, uy, para mí es un gran trabajo. Un gran desafío, muchas horas de invertir. Y el Señor fue ayudándome y cambiándome el chip y aprender a disfrutar el servirle a nuestros hijos y poderles ahora enseñar a ellos el orden de Dios, que es, ellos deben de servir. Que ellos no vinieron para ser servidos, ni para ser los jefes ahí en la iglesia, no. El que quiera ser el mayor tendrá que ser el menor. Enseñarle a nuestros hijos la importancia del servicio en el Señor, la importancia de amar a los hermanos,
que ellos aprendan, a pesar de que son pequeños, adolescentes, jóvenes, a pesar de que los 5 son muy diferentes, irles enseñando a cada uno la importancia de lo que es servir a Dios. Enseñarles a que tengan responsabilidades según cada quien la etapa que está viviendo, ¿verdad? Porque no le puedo poner la misma responsabilidad al niño que tiene 8 años que a la que tiene 20 años. Es diferente. Debemos de modelar el servicio a nuestros hijos y enseñarles que dentro de la vida del servicio nosotros debemos de llevar una vida de oración. Necesitamos llevar una vida de oración. No nada más es una vida de activismo y que vean que estamos aquí y estamos en un montón de áreas, pero nunca nos ven que estamos orando. La palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, orad sin cesar. Y esa es una manera de modelar a nuestros hijos el servicio. ¿Por qué? Porque nuestros hijos nos ven que estamos orando, pero también nuestros hijos están aprendiendo que en la oración podemos servir a otros. ¿En la oración? Claro, cuando estamos orando y intercediendo por los demás que tienen necesidades. Nosotros nos mandan cada semana una lista con las listas de peticiones y yo cada semana les digo a mis hijos, ya tengo años haciendo esto con ellos y pasó como 1 o 2 años y no veía mucho el fruto, ¿no? Solamente yo les decía, vamos a orar. Fíjense que ahorita en la iglesia hay una hermana que tiene cáncer. Vamos a orar ahorita en la mañana por ella. Vamos a orar por este hermano que perdió su trabajo y lleva tanto tiempo sin tener trabajo y están padeciendo con su economía. Vamos a orar para que Dios les provea un trabajo. Y oramos en el camino que vamos de la casa a la escuela, oramos. Y después de mucho tiempo, un día Dani me dijo, oye mamá, ¿y cómo va la hermana que tiene cáncer? Me dije, va mejor, Dani. Me dijo, sí, es que ya no nos has dicho nada de la hermana y yo sigo orando por ella. Ah, ¿sí? Sí, ma, yo oro por ella todos los días antes de acostarme. Nuestros hijos van aprendiendo el servir a los demás. Ellos van aprendiendo que a lo mejor hay etapas en nuestra vida donde quizá no podemos meternos directamente a un servicio en la iglesia, pero en tu casa tú puedes estar sirviendo a Dios. Tú puedes hablarle y decirle al pastor, oiga pastor, ¿cuáles son las necesidades que hay en la iglesia? Quiero estar orando, quiero estar intercediendo y llamar a tus hijitos y decirles, vengan, vamos a estar orando. Mi suegra fue una mujer que me dejó modelo y ejemplo en la oración y en la intercesión. Era una mujer de oración, de oración. Y siempre que había una situación yo iba y le decía, ¿me ayuda a estar orando por esta necesidad? Y ella me decía, después de mucho tiempo, yo ya no le comentaba y me decía, oye, ¿y cómo va fulanito de tal? Oye, ¿y cómo va tu primo? ¿Y cómo va tu papá? Un interés por la necesidad. Ahora que ella ya no está, yo decía, ay Señor, ya se me fue una de mis ayudas en la oración. Y estaba yo platicando con los niños esto y me dice mi hijo Danielito, no mami, yo te voy a seguir ayudando a orar. Yo te voy a seguir ayudando a orar. Enseñarles que ellos deben de interesarse. Luego me dicen en la oración, oye, es que papá, mejor ora tú porque mi mamá nos duerme. Nos duerme, dijo, se pone a estar orando y nos duerme. Y les digo, ay, un día ustedes también van a tener esa necesidad de estar en comunión con Dios y en hablar con Dios, pero estamos en esos momentos modelando el servicio a nuestros hijos. En todo tiempo debemos estar modelando a nuestros hijos cómo debe de ser un servicio. Es un momento excelente para que nuestros hijos aprendan a interceder todo el tiempo. Que nuestros hijos aprendan a orar, aprendan a esperar en la voluntad de Dios y aprendan también a entender la soberanía de Dios. Porque muchas veces oramos y a lo mejor lo que nosotros estamos esperando es que la hermana sea sana. Y Dios decide levantarla. Y vienen nuestros hijos y nos dicen, pero ¿por qué si estábamos orando? ¿Qué Dios no nos escucha? ¿Por qué se murió? ¿Por qué Dios no la sanó? Porque Dios es
soberano. Y porque Dios todo lo que permite es bueno. Él es bueno todo el tiempo y estamos enseñándoles a nuestros hijos día a día. Otra área en la que el Señor a mí me permitió enseñarle a nuestros hijos el servicio era cuando empezó la iglesia y cuidábamos a los niños y que se abrió el área de la iglesia infantil. Y yo me acuerdo que mis hijas, las dos más grandecitas, decían, ay, ¿no te cansas? Aparte de que nos cuidas a nosotros, ¿vienes a cuidar a estos niños? Y luego los niños son bien latosos y hay que estar cambiando el pañal y se vomitan y hay que hacer. Y siempre les decía, ¿saben una cosa? La palabra de Dios en Gálatas 6:2 dice que debemos de ayudarnos. Dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Entonces yo les decía, ¿saben qué estoy haciendo? Ayudándoles a las mamás para que ellas puedan estar sentadas recibiendo de la palabra de Dios tranquilamente, porque los niños son una bendición estando en el lugar adecuado y con la atención adecuada. Entonces yo les decía, de esa manera podemos ayudar a las mamás. Cuando ustedes estaban chiquitas y estábamos en otra iglesia, a mí me ayudaban. Para mí era una bendición el llegar y encontrar un lugar donde dejar a mis hijos. Ahora, cada iglesia va según su tiempo y su necesidad. Hay lugares donde no se puede empezar luego con un conero o con la iglesia infantil, pero nosotras las madres podemos ser las primeras en ir con el pastor y decirle, pastor, aquí estoy, cuente conmigo para ayudar en el cuidado de los niños. A lo mejor no puedo dar una clase, pero bueno, enséñeme. Estoy dispuesta a aprender. A lo mejor no puedo ahorita estar sirviendo en otra área, pero en el área infantil sí puedo aprender. Porque veo, sí puedo enseñar, porque veo la necesidad de estar cuidando a los pequeños. Yo me acuerdo que ellas entraban conmigo y la más grande me ayudaba, ya estaba más grandecita, y me ayudaba a ponerle etiquetas a los pañales, etiquetar las mamilas. Ella iba aprendiendo el servicio. Y lo mismo hacía con sus hermanitos. Todavía me acuerdo el último niño cuando nació, ella ya por automático, yo voy a preparar la pañalera, mamá no te preocupes, yo preparo la mamila, el termo, la leche, porque ella fue aprendiendo el servicio a Dios. Y es sirviendo a sus hermanos, sirviendo en casa, ayudándole a mamá. Pero ellos deben de ver en nosotros que nosotros estamos dispuestos a servirle a los demás. Yo no sé si todos los que están aquí ya están sirviendo. A ver, levanten su mano los que ya están sirviendo. La mayoría, gloria a Dios. Y a lo mejor los demás, hoy Dios está haciendo un llamado a tu vida. Y que te des cuenta que los niños no son pretexto. Y que el tener mucho trabajo y estar en la universidad no es pretexto. Solo hay que poner orden en nuestros horarios y pedirle a Dios que nos ayude y ser diligentes para poder estar sirviéndole a Dios. Fue una etapa muy bonita mientras estuvieron mis hijas sirviendo en el área infantil, porque yo veía que las niñas iban aprendiendo. Las niñas iban aprendiendo el servicio a Dios. Una siempre le gustó servir en el área de niños y la otra no. La otra después fue creciendo y a ella le gusta la música y ella decía, a mí me gusta la música, me gusta cantar. Ok, ve con los líderes de alabanza y diles qué necesitas para entrar al grupo de alabanza de los adolescentes, para estar en la alabanza de los niños. Y me acuerdo que cuando ella fue, llegó con la chica y la chica le dijo, no, pues nada, no necesitas nada, si quieres eres bienvenida. Pues el pastor ya dijo, ¿no? Así hay que hacerlo. Y fue la niña y me dijo, le dije, no. Y fui y le digo, oye, mira, te pido un favor, los mismos requisitos que son para todos son los mismos requisitos para ella. Aquí no es nadie más. Entonces, el tiempo de discipulado, las tareas que tú les dejas, todo lo que ella se tiene que preparar, la prueba de canto que se le tiene que hacer, lo mismo se le tiene que hacer a la niña. Y la niña tiene que aprender que está sirviendo a Dios. Y tiene que aprender a ser humilde,
porque si no, al rato ella va a pensar que está para que le sirvan y no para servir. Otra manera que podemos modelar a nuestros hijos el servicio a los demás es visitando a los ancianos de la iglesia, visitando a los que están enfermos, visitando a los que están en necesidad, pidiéndole a Dios que Dios ponga amor en nuestras vidas. Ese es un área tan importante en la iglesia. Es bien importante y el pastor no puede estar yendo de casa en casa, en casa, en casa a visitar a cada uno de los que están enfermos. Y la iglesia va creciendo y cada vez es más imposible poder visitar a todos. Pero ahí es cuando se levantan esos hombres, esas mujeres con un amor para ayudar a los que están en necesidad. 1 Corintios 13:3 dice así: y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Uno de los rasgos del servicio es el amor. Dios nos amó primero y nos amó tanto que dio a su único hijo. Y Jesús nos amó tanto que estuvo dispuesto a despojarse de todo su ambiente de gloria y hacerse un hombre como tú y como yo. Y nos amó tanto que estuvo dispuesto a morir. Ese amor debemos enseñárselos a nuestros hijos. ¿Dentro de qué? Del servicio. Dentro del servicio. Organizarnos, ver también nuestros tiempos. Es que tengo hijos pequeñitos y pues llévate a tus hijos pequeñitos a visitar al enfermo. En el hospital no los van a dejar entrar, pero si ya están en la casa te los puedes llevar y decirles, vengan, vamos a prepararles unos sándwiches a la hermana, porque está malita, vamos a llevarle una fruta, un caldito, y mientras yo estoy platicando con ella, mira, tú pones la mesita y vamos a servir a los hermanos que están enfermos. O vamos a ir a visitar a los ancianos. Nos decían unos jóvenes de la iglesia, ¿por qué no abrimos un área en el equipo de jóvenes donde vayamos a ayudar a todos los hermanos ya grandes de aquí de la iglesia? Dijo, pero no solo ayudar porque les llevamos comida o no, si necesitan que vayamos a pintar su casa, si necesitan que les vayamos a cortar el pasto. Algunos de ellos solo lo que necesitan es un tiempo para platicar con alguien, porque muchos de los ancianitos a veces ya están abandonados. Y cuando estos muchachos me decían esto, yo les hablo de chicos universitarios que tienen mucho que estudiar, que están a punto de graduarse y que están en su tiempo de titulación. Y cuando ellos vinieron a decirme, yo les dije, a ver, háganme un plan. ¿Cómo le harías? A ver, tú estás de tal hora a tal hora estás trabajando y de tal hora a tal hora estás en la universidad y en los fines de semana estás yendo a lo de tu tesis y los domingos vienes aquí a la iglesia. ¿En qué momento lo harías? Dijo, bueno, yo podría hacerlo una vez al mes y yo podría los sábados, no sé, entre las 6 y las 8 de la noche. Pero yo volteo a ver a sus padres y sus padres son unos hombres piadosos, que les han modelado el servicio a sus hijos, que les han modelado el amor por los hermanos, sentir amor por las personas que están en necesidad. Ahora, ¿qué pasa? Los hijos están repitiendo el patrón y el ejemplo que sus padres les dieron. Y les dije, ¿saben qué? Es excelente, ustedes armen todo su programa, preséntenmelo y yo se lo voy a presentar al pastor. Y vamos a orar, para que Dios ponga los medios, los tiempos y ponga en otros jóvenes el querer como el hacer, porque con uno no es suficiente, ni con dos. Pero necesitamos estar modelándole a nuestros hijos lo que es el servicio, y el servicio es todo esto. También ahora que el Señor ha permitido que estemos sirviendo en el área de los jóvenes, hace tiempo serví en el área de adolescentes y ahí fue donde mi hija empezó a involucrarse en la alabanza. Y ahí ya nació uno de los niños. Y yo me acuerdo que el niño llegaba y decía, es que yo quiero ayudar, pero ¿yo qué puedo hacer con los jóvenes? Pues ayúdame a acomodar las sillas.
ayúdame a acomodar las sillas. Y cuando hacemos, ahora que estamos otra vez sirviendo con los jóvenes y que a veces hacemos los convivios, ya sabe que a él le toca ir por los refrescos, estar yendo por las servilletas y se siente contento. Y los jóvenes lo quieren. Y los jóvenes ya se lo vacilan y le dicen, ya pronto vas a estar con nosotros. No, yo no quiero, yo quiero seguir con los niños, no quiero ser adolescente. Y está entrando a otra etapa. Pero en un principio a veces era como carga y queja. Ahora hay una de mis niñas que no le gusta el servicio. No le gusta para nada, ni en la casa, ni en la iglesia, ni en ningún lado. Y tampoco la estamos forzando. Estamos orando y esperando en Dios, pero estamos modelando el servicio. Y cada que podemos estamos con ella. ¿Sí sabes que es mejor dar que recibir? ¿Sí sabes que nosotros estamos para servirle a los demás y ella así como que hace una cara así como que, ay no, yo quiero que todos me sirvan? Ahora que estamos acá me dice, mamá, pídeme la pizza. Mi amor, pídela tú, ya tienes el teléfono. Y, ay, no, pídela tú. No, pídela tú, por favor. Y está cuidando ahorita a sus hermanitos y Dios está trabajando en el área de servicio. Porque le decimos, por favor, sirve a tus hermanitos, por favor, cuídalos, por favor, atiéndelos. Ay, mamá, pues ¿qué? ¿Yo soy qué? Pues tú eres su sirvienta. ¡Ay, yo soy su sirvienta! Todos somos sirvientes, todos somos siervos. Y vamos esperando, pero yo estoy segura que un día mi hija también estará sirviéndole a Dios. Que un día la palabra de Dios va a venir a hablar a su vida, la va a sensibilizar en esa área y ella va también a estar sirviendo a Dios. Me acuerdo otra manera en la que servíamos al Señor en un principio, eran las misiones. En la iglesia que estábamos antes, mi esposo estaba en el grupo de la alabanza y terminaban todos los domingos el servicio y nos teníamos que ir 2-3 horas a Pachuca, a Querétaro, a Toluca, y allí iba con la panza y con el otro niño. Íbamos gozosos, íbamos contentos. Yo veía a mi esposo cómo disfrutaba servir a Dios, él me estaba enseñando otra manera también de servir a Dios, íbamos todos a servir a Dios. Y la niña chiquita también ahí le decía, ayúdame con los niños. Yo siempre decía, yo quiero servir, ya cuando crecí yo decía, yo quiero servir en todas las áreas, menos en los niños, ni alabanza, porque no canto, pero nada bien, canto espantosamente. Entonces yo decía, alabanza jamás. Ay, pero niños tampoco, ya no, ya mucho tiempo serví a niños y cuidando niños. Y me acuerdo que la primera vez que fuimos a misiones, mi suegro fue y me dijo, Paolita, tenemos un ejército de niños allá afuera, no hay quien los cuide, ¿me ayuda? Y yo, sí, suegro, está bien. Le dije, pero no traigo enseñanza, no traigo material. Y me dijo, ven, yo voy a orar y Dios proveerá todo. Oró, dije, está bien, Señor, ya entendí, voy a ser humilde y voy a ser obediente. Dimos una clase, no había material, bueno, pues como estábamos en un lugar donde era tierra, piedritas y hojas, pues con eso estuvimos trabajando y los niños haciendo ahí en la tierra sus dibujitos. Disfruté mucho y entendí que Dios una vez más me estaba llamando al servicio con los niños. Y ahí sirviendo a nuestros hijos. Entonces el tener hijos pequeños, el estar embarazada, no es un pretexto para no servir a Dios. Solo seamos prudentes también. Si estás embarazada, no te vamos a pedir que estés en un servicio donde te expones. No vas a estar sirviendo con los bebés, quizá llegan y te golpean el estómago, ya no te puedes estar agachando. No sé, Dios nos va hablando, pero que siempre estemos modelando el servicio a Jesús a nuestros hijos. Ahora yo le doy gracias a Dios y le digo, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, porque sé que el llamado no se lo hiciste a mi esposo, que me llamaste a mí y de la misma manera has llamado a mis hijos. Pero la verdad es que Dios a todos nos llama a servir, de una o de otra manera.
mi hija la mayor ahora no está con nosotros. Ella decidió ir a buscar más de Dios, dedicarse un tiempo a buscar de Dios, a prepararse, y está trabajando en misiones, está trabajando con drogadictos y con alcohólicos. La gloria es para Dios, no es ella, es Dios que está obrando en ella. Y le decimos, vas a regresar a la universidad, vas a seguir estudiando, porque ella estaba estudiando para odontología, y ella dijo, no sé, me está gustando mucho este llamado que Dios está haciendo en mi vida, quizá me quedo un año más. Hija, vas a perder la universidad. Y me dijo, no importa, a lo mejor la pierdo un año más, pero tengo mucho por estudiar. Yo sé que a lo mejor pierdo ese lugar en la universidad, pero sí cuando. Y ahí fue donde yo dije, estoy entendiendo que es Dios quien está ya guiando a mi hija, y ya no son sus emociones, ni somos nosotros los papás, sino es Dios directamente en su vida. Porque ella me dijo, mamá, si cuando yo estaba alejada de Dios, el Señor me dio un lugar en la universidad, porque definitivamente yo no podía quedarme en esa universidad, y en su misericordia me permitió quedarme ahí. Me dijo, yo creo que ahora que Él es el centro de mi vida y estoy tomada de su mano, Él tiene el control de todo, mamá. Y si yo regreso en 2 años y perdí el lugar en la universidad, Él me va a poner en otra universidad. Y la idea es llegar, volver a terminar mi carrera, y ahora con esa parte de la odontología poder arreglarles la boca a todos los drogadictos, a todos los alcohólicos. Dijo, porque si vieras, mamá, qué mal están de su boca, pero ellos no tienen dinero. En este país, ella está en España y a lo mejor piensa, no, España, uy, pues qué bien las misiones. No, pero ella está en España, pero está en un campo 100% misionero. Ella come y ella duerme, ella vive con drogadictas, con alcohólicas y exprostitutas, y Dios ahí la está formando. Y ahora me dice, ahora estoy aprendiendo, mamá, todo lo que me enseñabas y lo que me enseñaba mi papá a través de la palabra, que estamos para servir y no para ser servidas. Dijo, y ahora es un gusto el poder servirle a los demás, el tener que morir yo y saber que antes de lo que yo quiero y yo necesito, pues están los demás. Están los demás. Dijo, he tenido que morir a muchas cosas. Dijo, pero al principio me dolía. Y Dios estuvo trabajando con mi orgullo, y Dios estuvo trabajando con la obediencia, y Dios estuvo trabajando con la vanidad y con la soberbia y todo lo que había en mi vida. Y no creo que ella ya ahora sea una niña perfecta, pero sí creo y confío que está en ese proceso de santificación y que Dios la está preparando para el servicio, para su obra. La obra que hacemos no es en vano, hermanos, no es en vano. El tiempo que tú inviertes en servirle a Dios, desde tu tiempo de oración, desde tu devocional todos los días, el estar estudiando la palabra de Dios, el entregar los apuntes que los pastores están pidiendo, el entregar los reportes y las tareas, y que a veces dices, pues es que el pastor ha de pensar que no tengo nada que hacer. Todo eso es formación, todo eso es formación. Hay iglesias donde los servidores son servidores maruchan. Llegan a la iglesia y a los 8 días ya están sirviendo. No tienen un discipulado, no tienen una formación, y la mayoría de esas iglesias está llena de gente orgullosa y vanidosa, lo que hablábamos al principio. Que según ellos están sirviendo, pero más bien están a ver qué pueden recibir de los demás y esperando el aplauso de todo el mundo, cuando ese no es el ejemplo que Jesús nos dejó. Así que Dios nos ayude para que podamos discipular a nuestros hijos, que nuestros hijos aprendan de lo que nosotros estamos modelando. Los niños aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Y Mireya, que es maestra,
nos puede dar una cátedra de todo eso. Los niños aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Nosotros podemos aventarles unos sermones buenísimos, pero si nuestra vida dice todo lo contrario y venimos a servir y nos estamos quejando, ay, ya es domingo, ay, me tengo que parar temprano, ay, tengo que llevar el resumen, ay, es que hay que ir a servidores, ay, ándale vieja, apúrate. Los niños están viendo todo eso y van a ser también unos servidores quejumbrosos. Es que el pastor ni las gracias me dio. Y la hermana ni siquiera me dice gracias por cambiarle el pañal a mi hijo que está con malito del estómago y aquí nos dejó todo oliendo horrible y nadie ve lo que yo hago. Dios sí lo ve. Y aquí lo ven nuestros hijos y lo ven nuestros padres y los ven los que están cerca de nosotros. Vamos a ponernos de pie. Que Dios nos ayude para que pongamos en orden nuestra vida. Ayer decía el pastor algo muy cierto: el orden no se puede poner de un día para otro. Y a lo mejor cuando empezamos a oír estas enseñanzas, luego nos desanimamos y decimos, no, ya pasó mucho tiempo, no, mis hijos ya están muy grandes. Pero nunca es tarde. La palabra de Dios siempre llega en el momento adecuado. Y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros para ir poniendo en orden nuestra vida, nuestra familia, el servicio a Dios. ¿Y esto para qué es? ¿Saben para qué? Para que el nombre de Dios sea glorificado. No es para que te digan, oye, qué bien lo haces, oye, uy, wow, oye, no. ¿Qué tenemos que no nos haya sido dado? Absolutamente nada. Toda la gloria y la honra es para Dios. Si tus hijos el día de mañana son niños que están sirviendo a Dios, gloria a Dios, no es porque tú fuiste un gran padre o una gran madre, es por su amor y por su misericordia. Y si Dios está llamando a tu vida al servicio, ya no le digas, no tengo tiempo. Organízate, ordénate y dile, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y que un día puedas estar delante del Señor y que te diga, bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Qué hermosas palabras van a ser escuchar eso del Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que dejó todo por venir a servirnos. Amén. Gracias, Señor, te damos. Gracias porque tú eres nuestro ejemplo a seguir. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Rey, pero al mismo tiempo tú nos viniste a servir y hasta el día de hoy tú estás sirviéndonos, Señor, y tenemos un gran ejemplo en ti. Ayúdanos, por favor, para que como madres, como padres, podamos modelar el servicio a nuestros hijos con nuestra vida, con nuestras actitudes. Pon en cada uno de nosotros el querer como el hacer, Señor, y por la vida de nuestros hermanos que ya están sirviendo, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, ayúdales, bendíceles, multiplícales las fuerzas. En las áreas donde haya necesidad, provéeles. Si fuera en la salud, extiende tu mano de sanidad en el cuerpo de cada uno de los servidores, Señor. Renueva sus fuerzas, ayúdales y que ellos sepan, Padre, a quién le están sirviendo y que es a ti, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias por el privilegio que nos das de servirte. Sabemos que es una gran responsabilidad, pero también sabemos, Señor, que no lo estamos haciendo solos, sino que tú vas delante de nosotros, que tú nos vas guiando y capacitando y nos vas alumbrando a través de tu palabra, Señor. Gracias por la vida de cada joven, cada señorita que están aquí con un corazón también dispuestos a aprender y a servirte. Ayúdales, afírmales y que tu propósito se cumpla en la vida de cada uno de ellos. Como dice tu palabra, que nadie tenga en poco su juventud, sino que ellos puedan ser un ejemplo también para sus compañeros.
para sus primos, para sus familias, y que en ellos puedan ver ese amor al servicio, ese amor a Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.